El jefe Caballo Loco, uno de los guerreros más temibles y admirados de la historia norteamericana. Una figura legendaria que luchó contra la invasión de su tierra y llevó a su pueblo a la batalla de Little Big Horn, donde derrotó al séptimo de caballería del teniente coronel George Armstrong Custer. En 1877, Caballo Loco se dirige al campamento Robinson en Nebraska, de donde nunca saldrá. Es asesinado por un soldado. ¿Pero fue un accidente? ¿O alguien más lo quería muerto? Y en ese caso, ¿quién estaba detrás del complot para matar a Caballo Loco? ¿Quién mató a Caballo Loco? En 1867, las guerras contra los indios no van bien para las fuerzas de Estados Unidos. El ejército se hunde intentando mantener abierto el sendero Bosman para que los mineros y colonos puedan ir hacia el oeste. La estrategia del ejército es construir fuertes a lo largo del sendero, pero cuando la caballería sale de los fuertes a patrullar, es atacada por los Sioux Oglala. Ante el ejército emerge un hombre como genio táctico militar digno de temer. Caballo Loco, jefe guerrero de los Sioux Oglala. Pero pronto se vuelven las tornas. Hay demasiados hombres blancos y demasiados pocos indios. En 1877, una a una, las tribus hostiles Sioux aceptan la oferta del gobierno para el fin de la guerra. Incluso Caballo Loco, sabiendo que su pueblo moriría de inanición, lo conduce hasta la reserva de Nube Roja, cerca del campamento Robinson. La presencia de Caballo Loco provoca la controversia entre los grupos Sioux. Su presencia causó un cisma entre los seguidores de Nube Roja en la reserva. Caballo Loco, al causar este cisma, puso a muchos de los Sioux de la reserva contra él. Para empeorar las diferencias, hay rumores de que Caballo Loco anhela marcharse de la reserva, cazar búfalos y quizás incluso volver a guerrear. Se le ofrece la oportunidad de disipar los rumores, pero tendrá que dar las explicaciones a oficiales en el campamento Robinson. Los amigos le llevarán hasta allí, entre ellos, Toca las Nubes. Toca las Nubes pertenecía a la familia de Cuerno Solitario, de la rama materna de Caballo Loco. Decían que medía 2 metros, 13 centímetros de estatura y que escoltaba a Caballo Loco. El teniente Jesse Lee forma parte de la comitiva. El teniente Jesse Lee del 9º de Infantería era el agente indio en el asentamiento de Colamanchada en Sheridan y tenía cierta amistad con Caballo Loco. A Caballo Loco no le eran desconocidos estos asentamientos. A oficiales como Jesse Lee, un joven versado en la cultura india, les confió el gobierno servir allí como agentes. Caballo Loco también confía en Lee. Jesse Lee había asegurado a Caballo Loco que él no sufriría ningún daño. Necesitaba limpiar su historial. Un historial que Caballo Loco no pensaba discutir con el ejército. Parece sencillo y bien intencionado, pero el destino de Caballo Loco no está en manos de su amigo, el teniente Lee. Pertenece a 3 oficiales mucho más influyentes. El general George Crook, el teniente William Philo Clark y el general Philip Sheridan. Cuando Clark averigua que Caballo Loco se dirige hacia allí, telegrafía a Crook. Este, a su vez, transmite el mensaje a Sheridan. El cuartel general de Sheridan es la división de Missouri y Chicago. Le dice que Caballo Loco está en camino y le pregunta qué hacer. Sheridan le dice a Crook que le gustaría que lo llevara a su cuartel general, queriendo decirle que quería ver a Caballo Loco. Sus últimas palabras fueron: llevadlo a Chicago. Caballo Loco espera encontrarse con el comandante del puesto, pero le aguarda un destino diferente.
Caballo Loco llega a la oficina del ayudante y allí le esperan el oficial de guardia James Kennington y su antiguo amigo Pequeño Gran Hombre. Pequeño Gran Hombre también es de los que codician la atención de Caballo Loco y se ha adaptado al proceso de convertirse en un agente del gobierno. Pequeño Gran Hombre luchó hombro con hombro junto a Caballo Loco, pero ahora tiene un nuevo papel: frenar a Caballo Loco. Kennington y Pequeño Gran Hombre conducen a Caballo Loco hasta la prisión militar a 15 metros de distancia. Observándolo todo están sus antiguos aliados, el jefe Nube Roja y sus guerreros. Y lo que ellos presencian quedará para la historia. ¿Supo alguien que ocurriría eso? Y en tal caso, ¿quién querría acabar con la vida de este gran guerrero? Para averiguarlo debemos conocer al hombre. Caballo Loco nació en el este de las Colinas Negras, en Dakota del Sur. Su madre y padre eran de tribus diferentes, Brule y Oglala, de pueblos Sioux. Quedó patente muy pronto que este niño era especial. A la edad de 12 años, demuestra ser un rastreador con instinto y a menudo sube a las montañas para estar solo. Pronto será testigo de hechos que forjarán su vida. Al estallar la guerra con el hombre blanco, los soldados destruyen y saquean campamentos indios. Se han sembrado las semillas del odio al hombre blanco. El verdadero punto decisivo en su vida llega durante un viaje visionario. Es un firme creyente en el Gran Espíritu. En su visión, el caballo que monta está a punto de entrar en combate. Gira sobre sí y está listo para partir. Él es el guerrero que nunca toma nada para sí, ni siquiera una cabellera. Le habla a su padre acerca del sueño, quien lo interpreta como un augurio de lo que está por venir. Ninguna bala ni flecha le hará daño, a menos que su propio pueblo lo traicione. Pienso que no hay ninguna duda de que él se vio después de su visión como una especie de protector de la nación Sioux. Poco después de su visión, Caballo Loco comienza a destacar. Dirige una incursión como el guerrero en su sueño. Su pintura de guerra es intrépida. Un relámpago en la cara con puntos en forma de granizo en el cuerpo. Aunque derrota a sus enemigos, los indios Crow, es herido en una pierna. Su padre dice que es porque traicionó a la visión y tomó 2 cabelleras. Nunca más cometería ese error. Orgulloso de su hijo, su padre le da un nombre ancestral: Caballo Loco. Ahora es admirado como guerrero y guía espiritual, pero el liderazgo tiene un precio. El joven guerrero Caballo Loco se convierte en un líder dentro de la nación Sioux. Pronto tendrá 2 tipos de enemigos: los indios rivales y el hombre blanco. Primero están los otros jefes que temen que Caballo Loco, con solo 25 años, se esté haciendo demasiado poderoso. Luego están los soldados norteamericanos que protegen a los colonos en su avance hacia el oeste. Ambos son una amenaza. Caballo Loco dirige ataques contra los cuervos y los Shoshones, y también contra los blancos. Junto al lado feroz de Caballo Loco, también hay uno más dulce. Es un joven que se enamora. Ella es la sobrina del jefe Nube Roja, líder de una de las 7 tribus Sioux. Caballo Loco y Mujer Búfalo Negro habían sido novios de niños y todos esperaban que quizás se casaran. El jefe Nube Roja, sin embargo, tiene otros planes.
Mientras Caballo Loco hace una incursión, entrega Mujer Búfalo Negro a otro joven guerrero, No Agua. Caballo Loco se queda perplejo. Él estaba enamorado mucho antes de que ella se casara. Esperaba tenerla como esposa, pero al menos políticamente le dieron de lado y ella se casó con No Agua. No pudo librarse de ese primer amor y se le quedó clavada la espina. Desolado, Caballo Loco se dedica a guerrear. En 1866, lucha junto a Nube Roja en aplastantes incursiones contra las tropas norteamericanas, obligándolas a abandonar sus fuertes a lo largo del sendero Bosman en la zona del río Powder, Wyoming. La fama de Caballo Loco crece. Como resultado de su valentía, recibe una vestimenta especial. Ahora es un hombre de gran honor, responsable de proteger a su pueblo. A finales de 1860, Caballo Loco ayuda a conducir a la nación Sioux a una victoria sobre el ejército de los Estados Unidos en Wyoming. Se establecieron puestos militares en el sendero Bozeman y se retiraron. Eran completamente ineficaces. En su lugar se establecieron pequeñas guarniciones, pero rara vez se aventuraban fuera del fuerte. Esta guerra condujo al Tratado de Fort Laramie en 1868, uno de esos casos en los que todos admiten que los indios ganaron la guerra. El Tratado de Fort Laramie representa el esfuerzo del gobierno estadounidense por buscar la paz con la nación Sioux. El mayor intento de ese tratado era establecer una reserva permanente para los Sioux, comprendiendo gran parte de todo el cuarto sudoeste del territorio Dakota, con asentamientos para cada una de las tribus Sioux, partiendo de la idea de que podrían ser socializadas. En teoría, había que reconocer las ganancias territoriales de cada tribu, intentar respetarlas, pero también quitarlos del medio para que no molestaran al hombre blanco en su inmigración hacia el oeste. El tratado es firmado por la mayoría de las tribus Sioux el 29 de abril de 1868. Uno de los líderes más poderosos, el jefe Nube Roja, espera hasta que las tropas abandonan el sendero Bosman y firma en noviembre de 1868. Pero dos jefes Sioux, Toro Sentado y Caballo Loco, se niegan. Estas dos figuras sobresalen representando lo que sería la extrema derecha en este caso. Y los indios no averiguaron que el tratado era restrictivo para ellos hasta que Nube Roja fue a Washington y le mostraron el mapa a aplicar. El tratado establece asentamientos bajo vigilancia gubernamental en áreas restringidas a lo largo del río White, en el noroeste de Nebraska. Caballo Loco y Toro Sentado se quedan sin embargo fuera de esta nueva reserva. Caballo Loco era un héroe para el pueblo Lakota. Él nunca firmó un tratado. Había vivido una vida independiente y siempre se aferraba a la ética y a elementos importantes de su cultura. Quiso vivir la vida que seguía su pueblo. Ambos jefes permanecen al noroeste de la reserva Sioux, viviendo como sus padres lo hacían y protegiendo sus territorios de caza del hombre blanco. Pero cuando el ferrocarril se extiende por el continente, serán presionados para oponerse a una invasión. El papel de Caballo Loco es ayudar a guiar a su pueblo en esta lucha, pero no se ha recuperado de la pérdida del amor de su vida. Se niega a aceptar el consejo de los sabios de apartarse de Mujer Búfalo Negro. Saben que lo llevará por mal camino. Mujer Búfalo Negro abandona a su esposo No Agua para huir con Caballo Loco. Pero la unión de los amantes es corta.
No agua. Entró y disparó a bocajarro a Caballo Loco en la cara y le causó la cicatriz que conocemos de él. La bala salió por la mandíbula y él cayó sobre el fuego. Sus guerreros pensaron que estaba muerto. Caballo Loco sobrevive al intento de asesinato, pero pierde su amor para siempre. Mujer Búfalo Negro regresa con su marido y Caballo Loco sufre la deshonra por romper la paz de la tribu. Caballo Loco, como resultado de aquello, perdió su estatus porque había antepuesto sus intereses a los del pueblo Lakota, algo que iba contra las reglas de su posición. Sus lamentos no duran mucho. Pronto tendrá la oportunidad de recobrar su prestigio perdido. Una nueva amenaza viene ahora desde el este en forma de un joven blanco tan valiente y enigmático como Caballo Loco, el teniente coronel George Armstrong Custer. A mediados de 1870, Caballo Loco ha pasado casi una década luchando contra la intrusión del hombre blanco. Pero es el teniente coronel George Armstrong Custer quien promete ser su mayor reto militar. Custer establece el trazado del ferrocarril por territorio Sioux. La Northern Pacific había avanzado hasta Bismarck, a donde llegó en 1873, y había enviado exploradores al oeste a principios de los años 70. En 1874, el teniente coronel George A. Custer condujo una expedición a las Colinas Negras. Las Colinas Negras comprendían el tercio más occidental de la gran reserva Sioux recién creada. La expedición de Custer es vista por los Sioux como el avance final para desalojarlos y abrir las Colinas Negras a los buscadores de oro. El acceso de mineros a las Colinas Negras viola las condiciones firmadas en el Tratado de Fort Laramie de 1868 y es un preludio de la batalla final para su libertad. Lo que pocos comprenden es que será una lucha entre los dos gigantes de las guerras indias, Caballo Loco y George Custer. ...25 de junio de 1876... el ejército estadounidense lanza una campaña en 3 frentes contra los Sioux Lakota para tomar sus tierras y conducirlos hasta las reservas indias. El general George Crook llevará cerca de 1000 hombres hasta los territorios no cedidos por los indios desde el sur. El coronel John Gibbon irá desde el oeste. El general Alfred Terry y el teniente coronel George Armstrong Custer lo harán desde el este, con un contingente de 1100 hombres. El 7º de caballería de Custer actuará de punta de lanza para dar con los indios y atacarles. Los exploradores indios alertan a Caballo Loco de la aproximación de la caballería. Se aplica la pintura de guerra en su tienda. Custer divide a sus 600 hombres en 3 columnas. Envía al capitán Frederick Bentin hacia el sur en misión de reconocimiento para impedir escapar a los indios. El mayor Marcus Rhino recibe la orden de atacar el poblado indio con 3 compañías, mientras Custer lleva sus 5 compañías hacia el norte. Pero Custer comete un error. Minusvalora la talla del hombre al que se enfrenta. Cabalga hasta la cima de una colina sobre el río Little Big Horn y descubre uno de los mayores campamentos indios que se han visto en las grandes llanuras. Unos 2000 guerreros de muchas tribus se están preparando para el combate. Rhino ataca desde el sur con sus 3 compañías. Rhino es repelido por los que están en el extremo sur del poblado.
Se retira hasta los riscos al este del río Little Big Horn. Y la pregunta siguiente es, ¿dónde está Custer? Custer se prepara para atacar el extremo norte. Pero es rechazado en el río. Remonta una alta loma a 6 kilómetros al norte de la posición de Rhino. Mientras resuena el fragor del combate, Caballo Loco sale de su tipi para conducir a sus guerreros. Custer estableció un perímetro defensivo en la conocida como Colina de la Última Posición. Y allí hizo un intento de contener a los guerreros que lo estaban cercando hasta que llegaran refuerzos. Los indios rodearon al reducido contingente de la colina y acabaron con todos ellos en aproximadamente una hora. Caballo Loco recorre el campamento, reúne a todos los guerreros, incluso muchachos que quieren combatir. Llegan hasta la colina y caen como una ola sobre los soldados. Todo el mundo había puesto tanta fe en la imbatibilidad de Custer que cuando perdió tuvieron que atribuir una mayor capacidad estratégica o entrega a uno de los líderes Sioux. Sobre las colinas de Montana yacen mutilados los soldados de Custer. Su jefe también ha caído. Es la peor derrota militar desde la Guerra Civil. Caballo Loco es el vencedor. Desde ese día será conocido como el guerrero que mató a Custer. Caballo Loco, debido a su valentía personal, siempre destaca. Se convirtió en la mayor figura de aquella batalla. Pero con esta fama llegan otras hostilidades. La nación está impactada por la muerte de Custer y el ejército planea una gran venganza. Se intensifica la presión sobre los indios. Las tropas los mantienen en fuga y los alejan de sus territorios de caza, llevando a algunas tribus al borde de la inanición. Encontrándose en situación desesperada, en abril de 1877, la mayoría de los Sioux que no firmaron el Tratado de Fort Laramie de 1868 aceptan mudarse a las reservas, buscando la paz con el gobierno estadounidense, excepto Caballo Loco. Caballo Loco se queda fuera. Mantiene una reunión con Toro sentado y este decide que aunque no les gusta el clima canadiense, probablemente sea un lugar mejor para vivir. Así que Caballo Loco se convierte en el centro de la campaña del ejército durante todo el invierno del 77. Ahora el ejército y los jefes Sioux tienen razones para querer que Caballo Loco abandone. Su rendición es la clave para acabar la guerra de los Sioux con el ejército que dura desde 1855. En 1877, Caballo Loco y los otros jefes Sioux siguen rechazando unirse al sistema de asentamientos del gobierno norteamericano. Su acción amenaza al ejército y los planes de sus compatriotas, así que hacen un movimiento para atraerlo. El general George Crook recibe la orden. Su plan hará buen uso de intermediarios y espías nativos, organizado por el joven oficial llamado William Philo Clark. Clark era teniente en el 2º de caballería. Llegó al oeste en 1876. Se convirtió en los ojos y oídos de Crook. También estaba a cargo de los exploradores indios en el campamento Robinson y en el asentamiento de Cola Manchada. Era responsable del alistamiento y organización de los exploradores y de la obtención de información sobre lo que ocurría en los asentamientos. Crook ordena al teniente Clark que utilice a sus exploradores y haga llegar a Caballo Loco, que podrá tener su propio territorio cerca de las Colinas Negras si acude al campamento Robinson y se rinde.
Otra exigencia es que Caballo Loco debe ir con una delegación a reunirse con el presidente en Washington para discutir el deseo del gobierno de llevar todos los asentamientos indios a lo largo del río Missouri. Presionado por el ejército, pero pensando en lo que puede ser mejor para su tribu, Caballo Loco toma una decisión. Caballo Loco se rinde porque después de un largo invierno de inanición para mucha de su gente, ha empezado a crecer entre sus filas el temor a un ataque. Finalmente, Caballo Loco es persuadido para dejar la lucha y llevar a su pueblo a donde al menos pueda recibir comida y resguardo. En ese momento, muchas personas estaban dispuestas a ir. Había mujeres y niños, y muchos dijeron, sí, es hora de entrar. Se ponen en marcha. Pero si Caballo Loco quiso realmente hacer eso, no lo sé. En cualquier caso, el 6 de mayo de 1877, Caballo Loco conduce a su pueblo hasta el asentamiento de Nube Roja, cerca del campamento Robinson. Lo están esperando varios soldados a caballo, mandados por el teniente Clark. Cuando los dos hombres desmontan para darse la mano, Caballo Loco desata el nudo de la cola de su cabalgadura como símbolo de que la guerra ha terminado. Aparece con casi 900 de sus seguidores. Entregan todos los caballos, unos 2.200. También entregan algunas armas, no muchas, pero las rinden. Están dispuestos hasta cierto punto a convertirse en una tribu sometida. Todos aquellos jefes prestigiosos sentían envidia de Caballo Loco porque lideraba a un pueblo que nunca había sido vencido. Esa era la auténtica nación Sioux. Ellos se habían rendido mucho antes de lo que debieron. Especialmente el jefe Nube Roja es quien alberga una feroz animosidad hacia Caballo Loco. El jefe ve cualquier obstáculo como una amenaza a su poder político. Nube Roja era el hombre más influyente. Y aquí llega Caballo Loco, que nunca se había dejado someter. El que había alcanzado su propia paz con el hombre blanco y había matado a Custer, llegaba con una masa de seguidores. Nube Roja se sintió amenazado por la presencia de Caballo Loco. El deseo del ejército de aplacar a Caballo Loco y controlar las tensiones recientes sienta las bases para los celos de Nube Roja. Nube Roja era el jefe nombrado por Washington y aparecía este hombre que quizá fuera a convertirse en el nuevo jefe. No me gusta fomentar ninguna relación negativa, pero aún hoy puede percibirse esa animosidad entre las gentes de Nube Roja y Caballo Loco. En el campamento, el guerrero místico se siente como una celebridad. Esto irrita mucho a los jefes y cabecillas, porque han recibido prestigio hasta el momento por su disposición a acomodarse al hombre blanco. Según los historiadores, los jefes rivales querían encontrar una manera de quitar a Caballo Loco de en medio, antes de que se hiciera demasiado poderoso. Los soldados no sabían qué hacer con él. Resulta misterioso porque él nunca había estado en una reserva y cuando llegó consiguió sembrar una paranoia galopante en el campamento Robinson y los asentamientos de Nube Roja y Cola Manchada. Aún existía el temor de que retomara la lucha contra los blancos. Ahora, el ejército y su propio pueblo temen a lo que pueda hacer Caballo Loco. Los blancos temían que los indios fueran a intentarlo de nuevo. El gobierno o los indios tenían que librarse de él.
En el verano de 1877, Caballo Loco se establece en su campamento, causando una favorable impresión inicial entre los Sioux y oficiales del ejército. Pero la calma no dura mucho. Varios días después de que él llegara y se rindiera con un gran número de sus guerreros, se alistó como explorador indio. Caballo Loco fue nombrado sargento. Era el mismo rango que habían recibido Nube Roja y Cola Manchada. Pero a medida que crece su figura, también lo hacen los celos hacia él. El desdén de los otros jefes empieza a afectar los asuntos de la reserva. El 27 de julio, cuando sugiere hacer una celebración en el campamento de Caballo Loco, Nube Roja se opone. Deciden hacer una fiesta en honor de Caballo Loco y celebrarla en su campamento, pero Nube Roja piensa que debe hacerse en el suyo. Nube Roja se enfurece y hace correr un rumor, el primero de una serie de engaños. Insiste en que Caballo Loco sigue con sus ideas y que volverá a combatir a la primera oportunidad. Se pospone la celebración. Pero la decisión alerta a Caballo Loco, quien desconfía cada vez más de los militares. El ejército no ha cumplido la promesa de darle su propio territorio cerca de las Colinas Negras. Y empiezan a circular rumores en su campamento de que matarán a Caballo Loco y a su familia si viaja a Washington para reunirse con el presidente y discutir el traslado de los asentamientos indios. Se desata la paranoia. El ejército, sin embargo, tiene sus propios problemas. La tribu Nez Percés, rebelándose ante un forzado abandono de sus tierras ancestrales, sale de su reserva en Canadá, burlándose de las tropas enviadas en su persecución. El general George Crook debe hacerlo regresar y pide a Caballo Loco que le ayude. Caballo Loco es visto por muchos de los soldados que lucharon contra él como el mejor guerrero. Esta es la razón de que Crook decide intentar alistarlo como explorador contra los Nez Percés. A través del intérprete Frank Gruar, el teniente Clark trata de convencer a Caballo Loco y a otros jefes guerreros para que accedan a luchar contra los Nez Percés. Se dice que Caballo Loco afirmó estar dispuesto a sumarse a la campaña, pero uno de los intérpretes, Frank Gruar, dijo que lo que Caballo Loco quería decir realmente era que iría hacia el norte y retomaría la guerra contra el hombre blanco, que llevaría a su pueblo al norte y que se volvería contra los soldados y el hombre blanco. Las palabras del intérprete son el siguiente engaño contra el gran guerrero. Hay una gran diferencia entre lo que realmente se estaban diciendo los dos grupos. Malinterpretar a Caballo Loco, que dijo, iremos con vosotros a luchar, y traducirlo como iremos hasta allí, nos uniremos a ellos y les ayudaremos a librarse de los blancos, no hay duda de que fue una táctica a la desesperada. El consejo acaba en disputa con otro intérprete que intenta corregir a Gruar. Pero ya es demasiado tarde. William Philo Clark lo oyó y pienso que en cierta manera creyó que Caballo Loco era capaz de eso, que quizá estuviera dispuesto a hacerlo. Se corrió la voz de esa errónea interpretación. El rumor del intento de reanudar la guerra llegó hasta Crook y luego a Sheridan, quien acabó hartándose. Comienza a tomar forma la conspiración contra Caballo Loco. La pregunta ahora es, ¿intentarán matarlo sus enemigos de la tribu Sioux o los hombres del general Sheridan? El 2 de septiembre de 1877, el general Crook recibe la orden de Sheridan de regresar al campamento Robinson. Debe aclarar una disputa que ha marcado a Caballo Loco como enemigo del ejército de los Estados Unidos. Crook piensa reunir en consejo a todos los grandes jefes y aclarar el malentendido ocurrido un mes antes. De camino, Crook conoce a un indio llamado Ropa de Mujer. Recibe la noticia de Ropa de Mujer, que es sobrino de Nube Roja, de que Caballo Loco piensa matarlo. Si se encuentran cara a cara, Caballo Loco atacará a Crook y lo matará.
Crook no tiene más opción que ordenar al teniente William Philo Clark que desarme y arreste a Caballo Loco. General, ¿qué está pasando aquí? Clark ofrece una recompensa de $200 y un caballo para el hombre que lo entregue. El teniente encuentra sin problema exploradores Lakota deseosos de atrapar a Caballo Loco. Cogedle. Entre ellos se encuentra un antiguo rival de Caballo Loco, Noagua. El 4 de septiembre los indios ejecutan la orden. Cabalgan hasta el poblado de Caballo Loco, pero lo encuentran desierto. Caballo Loco ha sido advertido y ha huido hacia el territorio vecino de Cola Manchada, al poblado de su amigo Toca las Nubes. Llegó a la reserva de Cola Manchada y fue al asentamiento de Toca las Nubes. El teniente Jesse Lee era el agente del ejército allí y fue informado de que Caballo Loco estaba en el poblado de Toca las Nubes y que debía devolverlo al campamento Robinson. Caballo Loco tiene un inesperado aliado en el teniente Lee. Jesse Lee probablemente sabía que se había ordenado su arresto. Dijo a Caballo Loco que nadie quería hacerle daño. Había un malentendido sobre sus intenciones reales y se decía que no quería servir de explorador al ejército. Ropa de Mujer había alegado que Caballo Loco quiso matar a Crook, así que él necesitaba regresar y aclarar las cosas con Nube Roja. Y Jesse Lee lo llevó hasta allí. A lo largo de los 60 kilómetros que separan los campamentos Sheridan y Robinson, Caballo Loco se cree a salvo. Pero durante todo ese tiempo cabalga hacia su muerte. ¿Cómo podía saber que estaba a punto de cumplirse el destino predicho por su padre? Al anochecer, llegó al campamento Robinson y Pequeño Gran Hombre y el capitán James Kennington lo llevan desde la oficina del ayudante hasta la prisión militar. El soldado William Gentles está de centinela. Este soldado estaba allí por casualidad. Era un veterano que había encontrado su forma de vida en el ejército. Un veterano de la Guerra Civil, de la Guerra de los Mormones de 1857 y de la Gran Guerra Sioux. Después de entrar en la oscura sala, Caballo Loco tiene un presentimiento. Tiene a Pequeño Gran Hombre a un lado y a Kennington al otro. Quiere salir, quiere irse de allí. Saca un cuchillo y ataca, cortando a Pequeño Gran Hombre en el brazo. Caballo Loco consigue salir con Kennington y Pequeño Gran Hombre tras él. Había un soldado de infantería que hacía la guardia en el puesto número 1, con la bayoneta calada en su fusil. Cuando Caballo Loco salió por la puerta, se formó un gran alboroto. Al salir Caballo Loco, el hombre que está de guardia, con la bayoneta calada, se la clava en el costado y la retira al instante. Algunos ven lo que está pasando y otros solo ven que Caballo Loco cae a tierra. El doctor Valentine McGillicuddy, que observa la escena desde la puerta de al lado de la oficina del ayudante, ve gotear la sangre de la cadera de Caballo Loco. Es Toca las Nubes quien insiste en que es una persona demasiado honorable para morir en una prisión militar, que necesitaba estar en la oficina del ayudante, y lo llevaron allí. Comienza una larga espera. Se quedó allí en el suelo toda la noche. Cuando llegó Gusano, su padre, Caballo Loco habló y dijo: dígale al pueblo que de nada sirve que sigan confiando en mí. Poco después murió. Justo antes de medianoche, Caballo Loco muere
Su amigo Toca las Nubes dice: Está bien. Ha buscado la muerte y le ha llegado. Si hubiera podido escoger su muerte, estoy seguro de que él hubiera preferido morir montando a caballo o en combate. No llamo a eso una muerte gloriosa. El soldado Gentles no fue acusado de asesinato. El propio pueblo de Caballo Loco no lo tuvo por responsable. Durante años se han levantado sospechas acerca de la versión de la muerte de Caballo Loco. Existen dudas razonables sobre si fue un accidente o una conspiración. No importa cómo muriera. Muchos lo siguen considerando uno de los más grandes visionarios y guerreros del siglo XIX. Malinterpretado en su propio tiempo, Caballo Loco surge hoy como una leyenda americana. Un hombre tan grande cuya imagen se talla en una montaña de las Colinas Negras que tan audazmente defendió. El centro de nuestro universo está en las Colinas Negras. El corazón de las tierras de Caballo Loco, de las que hemos estado hablando, está justo aquí. Pero incluso este monumento tiene sus críticos. Hay algunos sectores indígenas que dicen: esta es la madre tierra y no debe esculpirse o perturbarse. Creo que la mayoría de los nativos son partidarios de él, pero hay algunos que dicen: discrepamos y no queremos que se esculpa. Preferiría que no lo hubieran hecho. Así convierten a Caballo Loco, al menos parcialmente, en un objeto comercial. Las voladuras y el esculpido se vienen haciendo en la montaña de Caballo Loco durante cerca de 50 años, a menos de 30 kilómetros del monte Rushmore. Para algunos es una especie de penitencia, para otros un justo homenaje. Ambos pueblos han sufrido daños. Yo creo que el hecho de que los dos estén a poco más de 25 kilómetros de distancia forma parte de la reconciliación, de que pueden permanecer juntos como símbolos de cosas buenas y de la unión de los pueblos. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar el futuro. La imagen que se esculpe sirve también como recordatorio de que la muerte de Caballo Loco es todavía tema de debate. ¿Fue un accidente o existió una conspiración por parte de Nube Roja o del ejército? Yo encuentro muy difícil creer que lo que le ocurrió a Caballo Loco fuera intencionado. Pero no hay duda de que el ejército trató de quitar a Caballo Loco sus tierras. Era un indio muy prominente y la existencia de Caballo Loco era una amenaza para Nube Roja. La muerte de Caballo Loco sirve de recordatorio de dos líderes indios que vivieron antes que él. El jefe semínola Oceloa en 1838 y el jefe apache Mangas Coloradas en 1863. Si pensamos en Osceola, fue asesinado después de rendirse bajo bandera blanca. Y Mangas Coloradas también fue asesinado. Uno no puede decir que el ejército sea el único responsable. Todos le temían, y si hacía lo más mínimo sería hombre muerto, porque era un incomprendido. No creo que hubiera una conspiración para asesinarlo. El ejército no planeó matarlo. Nadie lo planeó. Pero pasó. Después de un cuidadoso examen de la muerte de Caballo Loco, ambas teorías, accidente o asesinato, permanecen sin resolver. Lo cierto es que el guerrero todavía es un icono entre su pueblo. Su vida, como su muerte, abarca honor y controversia. Pienso que representa un tipo de libertad que los hombres siempre creen que tienen, pero de la que realmente carecen. Bueno o malo, durante su vida pareció trascender los intereses de la gente corriente. A pesar de todo, siempre fue fiel a sí mismo.